Hola a todos, vamos a esperar un ratito más de que se sigan uniendo más clones y gente de fuera que haya entrado y luego ya vamos a empezar la sesión. ¿Ok? Buenas noches. Ay, buenas noches, Víctor.
Bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando porque pues está muy cortita, de hecho es uno de los temas que quería que viéramos antes de la guerra de protocolo. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, a quien entró con el micrófono. ¿Tiene? Ok, creo que ya. Este es uno de los temas que quería que ustedes vieran antes de la guerra de protocolos, porque si se fijan, hay un apartado que decía que tenían que entregar una iniciativa de abogacía, cómo le iban a hacer para que el protocolo después se pudiera convertir en algo como política pública, más o menos así, era un ejercicio que quería que hicieran. Y pues es muy importante porque son temas que en realidad, si se fijan, a la MEB le fascina hablar de política y pues a nosotros nos encanta hablar de investigación, pero casi siempre lo ven como algo que está peleado o algo así, y en realidad no, va muy, muy de la mano. Ambas se necesitan y de hecho en una de las sesiones que vamos a ver la asamblea, hoy vamos a hablar cómo la investigación influye en las políticas públicas y después en la asamblea vamos a llevar una sesión de cómo la política influye en la investigación. Se me hizo muy interesante y pues ya sé que les hago muchos webinars y que les hago constantemente estar capacitándose con webinars y de hecho algunos me echan carrilla, pero la razón de por qué me gusta es porque bien podría yo mandarles material para que leyeran de que léanse esta guía de la OPS, léanse este artículo y así, pero eh, pues nadie me asegura que lo vayan a leer, nadie, no tengo seguridad de que lo vayan a leer o que lo vayan a interpretar como me gustaría que lo interpreten. Y con un webinar, pues yo simplemente al público al que voy, o pues les puedo decir realmente lo que quiero que sepan, el mensaje que quiero que sepan, y también pueden conocer a personalidades que han estado con nosotros en los webinars que hemos tenido, como pues tuvimos al expresidente Antonio Piria, estuvo con nosotros la doctora Marcela Budelo, el MIP Eduardo Leiva, que son personas que admiro muchísimo, que, que subieron, el maestro Alejandro Portillo también, que son personas que admiro muchísimo y que de cierta manera han cambiado mi manera de ver las cosas y pues también quería que ustedes tuvieran esa experiencia. Entonces, pues ya sin más, vamos a empezar. Pues, ¿por qué quería hablar de investigación y políticas de salud? Porque uno de los mayores desafíos que afronta actualmente espérenme un poquito, la comunidad sanitaria mundial es cómo determinar la manera de identificar intervenciones de eficacia y aplicarlas en el mundo real. Las investigaciones sobre sistemas en salud, entre ellas la investigación sobre la implementación, que este concepto lo vamos a ver en toda la capacitación, investigación sobre implementación de políticas, son cruciales para enfrentar ese desafío y proporcionar una base que permita la adopción necesaria de decisiones específicas de cada contexto, fundamentadas sobre pruebas científicas y destinadas a materializar en la práctica lo que es posible en la teoría. Entonces, simplemente fíjense en cuál es nuestro lema, from publication to public action. Todo lo que vemos en la teoría, tenemos que encontrar una manera de implementarlo, las maneras, las estrategias, cómo podemos hacer que eso que vimos, que nuestros resultados, tal medicamento, tal intervención de prevención de la salud, no sé, tal método de diagnóstico, cómo podemos hacer para que después sea ley que así lo tienes que hacer. Entonces, mmm, más o menos por ahí va encaminada la investigación de implementación de políticas en salud. Siguiente, Alejandro, si quieres darle. Entonces, vamos a ver un poquito unos conceptos antes de entrar ya de lleno al tema, porque pues me pareció que hay
que hay que aclarar ciertos puntos. ¿Qué es la investigación científica? Es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un tema, asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene. Ahí nos dice que el objetivo es desarrollar y ampliar el conocimiento. Sin embargo, pues la investigación científica va mucho más allá, ¿no? El objetivo, pues, es buscar soluciones o a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados, y hay muchos objetivos que tiene la investigación científica. Siguiente. Entonces, eh, bueno, ¿qué es una intervención? Más adelante vamos a ahondar en qué es una intervención cuando hablamos de políticas en salud, pero una intervención puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que corresponden a otra persona o entidad. Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho de la Semana Nacional de Salud, que sería como a las personas les corresponde a ellos su salud. Sin embargo, nosotros estaríamos interviniendo para que se les facilite ese proceso de mejorar su salud. ¿En qué es un piloto? Eso es muy importante, es algo que siempre debemos de hacer con nuestras actividades en la MEF y que raramente se hace. Antes de generar cualquier protocolo que se necesite para participar en FENAPRO o algo así, lo que se debería de hacer es pilotear el protocolo. Entonces, un piloto es un modelo experimental o prototipo que sirve como muestra o como modelo para probar alguna cosa antes de darla a conocer o de aplicarla de forma generalizada. Siguiente. Ahora, ¿qué es una política pública? Son las acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Si se fijan, ahí nos dice que deben de estar sustentadas en un diagnóstico y análisis. Siguiente. Entonces, ahí ya nos está hablando que va de la mano de la investigación. Este es un fragmento de un de una guía de la OPS. Entonces nos dice que existe una gama de intervenciones cuya eficacia ha sido comprobada. Muchas de ellas son son una política oficial en casi todos los lugares donde son necesarias. Pero como sabemos, en la práctica, y más aún en los países de ingresos bajos, las intervenciones planteadas no son implementadas de manera efectiva. Esto nos dice que existe abundante evidencia sobre intervenciones que pueden salvar vidas, pero la comprensión sobre cómo ponerlas en marcha eficazmente en contextos y sistemas de salud concretos es limitada. Esa es una puerta para nosotros. Entonces, para ello se requiere se requiere investigación que aclare la difícil como interfase entre lo que en teoría se puede lograr y lo que sucede en la práctica, ¿no? Entonces, para ello, la investigación sobre implementación que les menciono busca comprender no solo lo que no funciona, sino cómo y por qué la implementación de las intervenciones tiene éxito o fracasa, con el fin de encontrar maneras como de mejorarla. Siguiente. Ahora, vamos a definir la ICI o la investigación sobre implementación. Entonces, la investigación sobre implementación es la búsqueda científica de respuestas a las preguntas sobre la forma en que se ponen en marcha o se ejecutan las diferentes intervenciones. Entonces, es un tipo particular de investigación en políticas y sistemas de salud. Esa es la investigación sobre implementación, un tipo de investigación en políticas y sistemas de salud. Y estudia la ejecución concreta de políticas, programas, prácticas, tanto clínicas como de salud. Entonces, ¿qué estudia la ICI?
Espérenme. Si quieres, darle al siguiente, Ale, please. Entonces, ¿qué estudia? Estudia los factores que afectan la puesta en acción y el funcionamiento real de la ejecución de políticas, programas y prácticas desde dentro o fuera del sistema de salud. Estudia el proceso mismo de puesta en acción y funcionamiento de las políticas, programas y prácticas y los resultados o productos de la implementación de las políticas, programas y prácticas. Entonces, va a estudiar los factores que afectan a la puesta en marcha de esas la ejecución de las políticas, el proceso y los resultados. Entonces, los intereses de la investigación de implementación suelen ser como mejor atendidos cuando hay una participación activa de la gente que trabaja en el terreno. ¿Quiénes son esas personas? Algunos van a pensar que son como que se limita solo a los tomadores de decisiones. Sin embargo, también nos corresponde a nosotros, como futuros médicos generales, médicos internistas, cirujanos, etcétera, de ver en dónde está fallando la implementación y para poder formular mejor las preguntas más pertinentes que le van a llegar a esos tomadores de decisiones o a los investigadores sobre implementación. Entonces, el diseño de la investigación necesita reflejar los problemas específicos de implementación que enfrentan los implementadores. ¿Quiénes somos los implementadores? Nosotros como estudiantes, como MIPS, como médicos pasantes, etcétera, ¿no? Así como el contexto en donde sucede. También, pues, la estructura del sistema de salud es particularmente importante para la investigación sobre implementación en el campo de la salud. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la ICI? Primero, pues hay que distinguir entre lo que les decía, hay que distinguir entre lo que es una intervención y lo que es una estrategia de implementación. Una intervención es la acción clínica o de salud pública de eficacia comprobada. Por ejemplo, la intervención es la aplicación de un esquema de vacunación, que es una estrategia de implementación. Es una acción o conjunto de acciones para que la intervención llegue a sus beneficiarios. Por ejemplo, la Semana Nacional de Vacunación. Entonces, la intervención es la aplicación del esquema y la estrategia sería la Semana Nacional de Vacunación. Entonces, en lo que se enfoca la ICI es en las estrategias de implementación necesarias para proveer intervenciones eficaces para recuperar, mejorar o preservar la salud. Ese concepto es muy, muy importante. Siguiente. Entonces, ¿a quiénes beneficia la investigación sobre implementación? Administradores responsables de los programas, a los tomadores de decisiones de diversos niveles, a los diseñadores de políticas, al personal que implementa directamente y a los beneficiarios de la implementación. O sea, este tipo de investigación beneficia tanto a los médicos como a los pacientes, como a los que hacen políticas, nos beneficia a todos. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las principales variables de estudio? Una de las variables de estudio es la aceptabilidad. Es como para ver si los actores o los implementadores tienen una percepción positiva hacia dicha política o estrategia. La adopción es la intención, decisión o acción para implementar. Que realmente los centros de salud o los hospitales estén llevando a cabo esa intervención o esa estrategia de intervención. La adecuación es como la intervención se ajusta y si es pertinente al contexto. Las estrategias que vamos a utilizar no van a ser las mismas en Europa que allá en Europa que en México. O sea, hay que ponernos bien en el contexto de cómo es la población. En México, por ejemplo, para las
semanas de vacunación son muy paternalistas y nos funciona, pero porque así tenemos que ser con nuestra población, tenemos que como perseguirlos para que vayan a vacunarse, para que tengan la cartilla completa, porque nuestra población pues no es como que vaya a ir por voluntad propia a checarse pues o a vacunarse. No, incluso, por ejemplo, a los bebés que no los dejan salir antes de que, si no tienen la BCG y la vacuna para la BCG, entonces sí, en México sí tienen que ser un poquito paternalistas en ese aspecto, ¿no? La factibilidad, pues es el grado en el cual se puede implementar la intervención. La fidelidad es el grado en el que una intervención se implementa conforme al diseño. Porque también existe esta opción de que cada quien haga como les digo, interpreten tal política o tal estrategia como se les pegue la gana. Pero también hay que ver con qué tanta fidelidad están llevando a cabo dicha estrategia, el costo que implica la estrategia de implementación, la cobertura o el grado en el que la población beneficiaria recibe la intervención y la sustentabilidad, que es el grado en el que es posible sostener o institucionalizar la intervención. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o las preguntas de la investigación sobre implementación? Pues un objetivo es explorar. Aquí se preguntaría cuáles son los factores y agentes responsables del éxito o del fracaso de la implementación. También describir, nos preguntaríamos cuál es el contexto o los principales factores de la implementación. Otra es influenciar. Es como también como, bueno, tal vez a lo mejor la palabra correcta no es influenciar, pero es como en qué medida el resultado en salud es causado por dicha intervención. Como, es algo que siempre repetimos en este comité, de qué tanto se debe a la intervención y qué tanto como al factor aleatorio, ¿no? Explicar cómo y por qué la implementación produce determinados efectos y predecir qué recurso puede seguir la implementación en el futuro. Siguiente. Bueno, ahorita pues me gustaría, como son poquitas personas, más poquitas personas que a lo que estamos acostumbrados en el webinar, pues si gusta alguien como me gustaría que fuera un LOMP que abra su micrófono y me diga más o menos qué ha entendido sobre investigación de implementación. O también puede ser alguien que no sea LOMP, alguien que se ofrezca. Pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Bueno, yo he entendido hasta el momento que se hace referencia hacia la investigación con causalidad hacia dar una repercusión a un grupo determinado, como hacer una investigación para favorecerla en un ámbito médico de salud de acuerdo a su cultura y sus costumbres diarias. Ajá. Sí, bueno, más o menos así. Es como, es el acto de traducir como una intención en un efecto. O sea, ya que tenemos tantos resultados, convertirlos en una estrategia para que se pueda hacer una política pública. A ver, Alejandro, si quieres hablar, si quieres abrir tu micrófono también. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, ok, me dicen si me trabo porque me ha pasado que estoy bien inspirado. Bueno, yo lo veo más que nada como la parte, como que me hizo mucha similitud con lo que es la medicina translacional, ¿no? Que es como lo que pasó con las ciencias básicas, que cuando se descubrieron pensaron que iban a ayudar luego a la clínica, pero luego fue un cierto como, pues fue como algo, se desmotivaron o no les dieron los resultados que querían. Entonces por eso nació esta medicina translacional para
estudiar los fenómenos que puedan ayudar a que las ciencias básicas se incorporen a la clínica. Entonces, como que me hace similitud con eso también de que, pues, que todo esto que se genera en medicina se incorpore a las políticas de salud, ¿no? Hablando de la ICI. Sí, sí, pues es más o menos a eso, que se relaciona mucho con política, con programas o prácticas individuales, pero denominadas como más intervenciones, ¿no? E independientemente de la manera, de cómo funcionan esas intervenciones, si son para prevenir enfermedades o para promover la salud o el tratamiento o los cuidados paliativos de alguna enfermedad, pues la investigación sobre su implementación es crucial para comprender cómo funciona en el mundo real, porque en realidad pues todas las las investigaciones que hacemos, muchas son in vitro, muchas son con una población pequeña, tenemos que comprender, o con una población muy controlada, y tenemos que comprender estrategias para cómo podemos llevar eso a todo México, a todo el mundo. Y por eso es tan importante este tipo de investigación. Entonces, pues esta es una imagen que me gusta, que me gusta como para ponérselas a ustedes, de cómo entiendo la investigación sobre implementación. Supongamos que la política y el programa es el cohete. El cohete va a llegar al destino, pero pues necesita una base que lo vaya guiando, que lo vaya moldeando para que el cohete no salga ni para un lado, ni que no salga de manera oblicua, que no se caiga, etcétera, ¿no? Entonces eso sería la implementación o las estrategias de implementación. Y nuestra base serían los recursos, que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principios de la investigación de implementación? Bueno, el primero es entender y trabajar en condiciones reales. Este es un punto muy importante. Es como les estoy repitiendo, más o menos recapitulando. El segundo sería considerar el contexto y las variables organizacionales. Y el tercero sería la preocupación por el uso de la investigación y no solo por la generación de conocimiento. Ya que hacemos investigación, tenemos que hacer mucho más con ello, estirarlo un poquito más y ver cómo podemos usar esa investigación, que no solo se quede en yo hice un paper y estoy muy orgulloso, no. Tenemos que buscar cómo hacer abogacía con ese paper que nosotros hicimos, o cómo darle seguimiento a esa investigación para que futuramente podamos hacer una propuesta de política, ¿no? Entonces, pues también algo que tenemos que ver aquí es, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Cuándo se propuso esta política? Es muy común que se abran programas cuando cambian de gestión. Por ejemplo, ahora tuvimos como por 12 años el Seguro Popular, y ahora estamos teniendo el INSABI. Entonces, el Seguro Popular, en realidad, su objetivo no era mejorar la salud, era que la gente no gastara tanto en salud. Y pues, por eso, así tenemos que ajustar esos programas que implementa el gobierno. ¿Cuál es el objetivo cuál es el objetivo real de ese programa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, como les digo, los recursos que tenemos para implementar esas estrategias, y dentro del tiempo también, lo que hace mucho también, como les digo, hace poco una ex vicepresidenta de Asuntos Internos me estaba diciendo que la MEF era un ensayo para la vida real, y poco a poco me he estado dando cuenta de que realmente lo es. O sea, la gente se comporta muy similar a como se comporta la asociación. Por ejemplo, en el gobierno sigue habiendo este problema de hacer actividades basadas en días internacionales, cosa que en la asociación les venimos diciendo que está bien que hagan esas actividades, pero que no se centren solamente en eso, que se centren también en darles continuidad a actividades más, que perduren más.
Entonces, si quieres darle a la diapo, por favor. Bueno, algo que también se me pasó a decirles es que casi siempre hay como dentro de las estrategias de cómo hacer que alguien lleve a cabo tu intervención, están tienes que dar como incentivos, tanto al personal de salud como a las personas, ¿no? ¿Por qué los incentivos funcionan? Porque esto genera competitividad y mejora. Hace poquito, pues ahorita yo estoy rotando en medicina familiar, entonces por las mañanas voy a un centro de atención para la salud, se llama CAPS. Y ahí pues estoy con médicos familiares y más o menos pues yo tenía curiosidad de cómo trabajaban ellos. Y ellos sí trabajan, en realidad tienen que hacer reportes muy largos todos los días, de cuántos atendieron, etcétera, ¿no? Y en estos reportes también me explicó uno de los doctores que también les sirve como para al final del año les califican cuántos reportes hicieron, si estaban a tiempo, etcétera. Y al final del año les dan bonos y eso. Entonces eso hace que las personas sean como más competitivos o estén tratando de mejorar todo el tiempo por llegar temprano, por hacer que esas personas se atiendan. Por ejemplo, yo estoy en el módulo de crónico-degenerativos, entonces él tiene que llevar los números de sus hipertensos y de sus diabéticos todo el tiempo en control para que él pueda tener cierto bono, ¿no? Entonces es un ganar-ganar, tanto el paciente está bien como el médico está bien, ¿no? Entonces, en este ciclo de las políticas pues eso es un ciclo. Entonces empezaría en la incorporación a la agenda. Primero, pues ya sabemos que es identificar el problema, incorporarlo a la agenda, la formulación de la política, la negociación y luego la implementación. Antes de la implementación tiene que haber toda esta serie de pasos para que se lleve a cabo. Y después una evaluación de la política y ver cuál es el seguimiento, ¿no? Siguiente. Después está como el diagrama en la siguiente diapositiva más desarrollado. Está aquí sí ponen bien como la definición del problema, que primero tiene que estar el surgimiento, identificación del problema, después incorporarlo al problema o a la agenda política. Después está el diseño de la política pública, que es la formación de alternativas, la fase de decisión, y después está ya la acción y resultados, que sería la implementación de la política pública, y después ya evaluar la evaluación de la política pública. Pero si se fijan, todos los pasos anteriores conciernen mucho a la investigación en implementación. E incluso, pues ya que está la acción, ya depende más de nosotros, y evaluarlo también depende de la investigación sobre implementación. Entonces, pues como ya he mencionado, si quieres darle a la siguiente diapositiva. Ok. Antes de dar las conclusiones, les quería comentar que pues las políticas públicas en salud nos permiten generar una incidencia real en la población. Es la vía más óptima para promover cambios que otorguen un bienestar a la sociedad, y para eso, pues, se tiene que llevar a cabo investigación previa, porque la investigación nos ayuda a solucionar el problema de raíz y es evidencia irrefutable, ¿no? Bueno, todo en la ciencia pues es refutable, pero es evidencia más confiable, ¿no? Entonces, supongamos que ahora vamos a poner ciertos ejemplos. Vamos a poner uno clínico y uno de la asociación. Supongamos que estamos en un juicio y que en el acusado el juez no va a poder dictaminar la sentencia sin una evidencia que diga que el acusado es culpable o inocente. Pues pasa lo mismo en las políticas públicas. Cuando estén con una población rural en el servicio, tenemos el problema de enfermedades respiratorias y queremos que el gobierno nos envíe medicamento para tratarlo nosotros, pero nosotros no tenemos un registro de cuántos casos tenemos de pacientes con enfermedades respiratorias. Si no tenemos un registro, nunca nos van a hacer caso. Si no tenemos evidencia de eso, si no tenemos
estadística de nuestra población, nunca nos van a dar caso y nunca nos va a llegar los medicamentos, pero si llevamos un conteo, si tenemos un censo, se van a poder implementar los programas necesarios. Hace poco, cuando estaba rotando mis guardias ahorita las estoy haciendo en medicina interna. En la mañana voy a medicina familiar y en la tarde voy a medicina interna. Entonces, hace poco un residente pues estaba molesto porque hay 3 áreas, está medicina interna hombres, medicina interna mujeres y está infectología, ¿no? Son diferentes pisos. Entonces, alguien de medicina hombres no tenían el censo completo y me decía, es que también el censo salva vidas, saber, o sea, que ya saben las ideas que tienen los residentes de que somos más show, de publicar y que en realidad, de publicar en redes sociales, pero que en la vida real no hacemos mucho. Entonces, esa frase se me quedó muy presente, el censo también salva vidas, pues la chamba que hacemos, aunque sea de papeleo, aunque nos dé flojera llenar el censo en el servicio social, el diagnóstico de población, eso también salva vidas, porque eso nos da una muestra de que hace falta medicamento, de que tal enfermedad se está dando más seguido, de que en tal población tales son los valores de hemoglobina, etcétera, ¿no? Entonces, pues si no llevamos una metodología encaminada a resolver un problema de raíz, solamente estamos haciendo activismo. Y para hacer activismo, pues no necesitamos estar en la mesa. Muchas veces, como agrupación, solemos caer en el activismo. Y hacemos actividades en las que ayudamos a la población, pero no les resolvemos el problema de raíz. Solamente levantamos datos de la población, pero nunca hacemos nada con esos datos, nomás los ponemos en la base de datos que nos brinda la DSP y ya. Y podemos hacer mucho localmente con esos datos, porque nunca se los presentamos a una entidad gubernamental, solo se quedan ahí para el registro, y algunos recibimos premios de mejor oficial local por hacer muchas actividades, pero esas personas siguen con sus problemas, y es aquí donde yo me pregunto, ¿verdaderamente ese premio vale algo? Lo que tenemos que hacer es dejar de generar tantos números solo para tener una base de datos, y tenemos que empezar a interpretarlos y hacer algo con esos números. Porque el activismo, yo no tengo nada contra el activismo, es una causa muy noble que ha logrado muchas cosas positivas para la humanidad, pero las políticas públicas en salud pueden generar un impacto mucho mayor. Y pues, este campo que les menciono de la investigación sobre implementación de políticas es un campo pues relativamente nuevo en cierto modo y descuidado, y es preciso pues darle más atención y determinar exactamente qué es y qué nos puede ofrecer. Pues ahí como conclusiones, pues hay que fortalecer en la academia y este tipo de investigación se debe de fortalecer en la academia y en la hechura de políticas de salud, y tiene un gran potencial práctico y aplicativo para el análisis de políticas y la toma de decisiones. Y tiene una gran utilidad para reorientar las acciones políticas y programas hacia el cumplimiento de sus objetivos. Y pues, no sé qué más, si alguien alguien tenga una duda o un comentario sobre la sesión, si les gustó el tema, porque no es algo a lo que usualmente estamos acostumbrados, hablamos cosas más como puntuales, y esto es más político. ¿Qué dicen? Ahí tiene un comentario. Les olvidé darles el ejemplo gracias, Víctor, de la MEF. También, por ejemplo, lo que hacemos cuando trabajamos en recursos humanos en salud, es muy común caer en que sí hay que hacer marchas para que los NITs ya no estén 36 horas
cosas así. Cuando podemos hacerlo de manera más guiada. ¿Por qué no, por ejemplo, hacer un artículo de cómo después de 12 horas de trabajo ya tu cerebro ya no es el mismo? Esa es más o menos la idea que estoy trabajando, de hecho, con la mesa directiva. Entrarle por ese lado, pues, de cómo podemos hacer más y cómo podemos hacer un cambio más grande, más tangible, si lo hacemos por la buena vida o por el buen camino, que es la investigación. Si quieres darle la siguiente diapositiva. Bueno, ahí están las referencias. Siguiente. Mira qué bueno que les está gustando. Y pues, a ver. Exacto. Yo creo que mucho, como dice Alejandra, cuando yo llevé metodología de la investigación, yo la verdad no era muy apasionada, a mí no me encantaba la metodología de la investigación. Pero fue después, cuando ya entré a SCOM, que me empezó a gustar, porque realmente yo lo que quería al entrar a la asociación era hacer un cambio en la población, pero realmente no sabía cómo. Y yo vi en la investigación una manera de hacerlo porque yo decía de que es que yo no me voy a quedar como muy satisfecha si yo nomás estoy ayudando a pocas personas. Yo quería como ayudar a muchas, muchas personas, y pues yo vi en la investigación como una manera de hacerlo, ¿no? De ayudar a más personas. Ajá, como la materialización de la medicina basada en evidencias. Sí, es un muy buen ejemplo. Gracias, Ivana. Y, y ya es todo por hoy. Ahí les dejo mis redes sociales para que me sigan, me manden mensajes si tienen dudas, si tienen cualquier comentario, o si quieren ahondar más en el tema. Pues a mí me gusta mucho comentarles lo que leo, eh, y pues ya, y los videos que veo, todo lo que veo, me gusta comentárselos a ustedes también. Y ya es todo por hoy. Nos vemos el día 10 y 11, nos vemos en 4 días para que presenten sus protocolos. Gracias a ustedes, espero estén ya al tiro con los protocolos y que los tengan ya desarrollados. Y muchas gracias por asistir y que tengan muy bonita noche.